Con el permiso de la mesa. Noveno, promover modalidades de desplazamiento que atiendan las necesidades de movilidad con estándares suficientes de accesibilidad, calidad, eficiencia, innovación tecnológica, seguridad y sustentabilidad. Y décimo, promover sistemas integrados de transporte en las zonas metropolitanas que permitan la articulación física, operacional, informativa, de imagen tarifaria, así como de pago de servicios en el marco de los programas de planeación en materia de movilidad. Artículo 70. Los ayuntamientos contarán con sus propios programas municipales de movilidad y seguridad vial alineados a los objetivos y disposiciones de la Ley General, esta ley, la Estrategia Nacional y el programa y, en su caso, los convenios de coordinación metropolitana. Artículo 2. De las fuentes de financiamiento. Artículo 71. Las fuentes de financiamiento para la movilidad, seguridad vial, infraestructura, servicios auxiliares y transporte serán, primero, los fondos que podrán integrarse con recursos internacionales, federales, estatales y municipales que financien acciones relacionadas con la movilidad, seguridad vial, infraestructura, servicios auxiliares y transporte. Y segundo, los programas y proyectos de inversión relacionados con la movilidad, seguridad vial, infraestructura, servicios auxiliares y transporte a inscribirse en la cartera de proyectos de la Secretaría de Finanzas. Tercero, el porcentaje que determine la Secretaría de Finanzas derivado del cobro de multas por las infracciones destinados al Fondo de Movilidad y Transporte. Y cuarto, el porcentaje que determine la Secretaría de Finanzas derivado del cobro de derechos por los servicios que presente la Secretaría. Artículo 72. Las fuentes de financiamiento para la movilidad, seguridad vial, infraestructura, servicios auxiliares y transporte serán destinadas preferentemente a: primero, mejorar la eficiencia y equidad en el acceso de los sistemas de movilidad, la gestión de la seguridad vial y la sostenibilidad. Segundo, fomentar la movilidad activa, así como el uso de vehículos no motorizados e implementar mejoras en su infraestructura. Tercero, mejorar la infraestructura peatonal, así como la destinada al uso de vehículos no motorizados y crear intersecciones seguras. Cuarto, implementar el uso eficiente de los recursos y fuentes de energía renovables en el sistema de movilidad y todos los componentes que lo integren, tales como servicios conexos, terminales, talleres, infraestructura, edificios e instalaciones vinculados al sistema de transporte. Quinto, implementar acciones para reducir siniestros de tránsito, así como proyectos estratégicos de seguridad vial, priorizando aquellos enfocados a proteger la vida e integridad de las personas usuarias de las vías públicas. Sexto, mejorar la eficiencia en la distribución de bienes y mercancías a través del transporte de carga. Séptimo, realizar estudios para el desarrollo de la movilidad activa y el transporte público, así como para la aplicación de los avances en innovación, tecnología e informática en la optimización de la movilidad. Octavo, implementar sistemas de transporte inteligente y soluciones de movilidad eléctrica. Noveno, llevar a cabo auditorías e inspecciones viales como parte de instrumentos preventivos, correctivos y evaluativos que analicen la operación y la infraestructura de movilidad e identifiquen las medidas necesarias que se deben emprender para que se cumplan los principios y criterios establecidos en esta ley y su reglamento. Décimo, desarrollar programas de información, educación e investigación en materia de movilidad sustentable y segura. Y 11, acciones y proyectos en materia de movilidad y seguridad vial, infraestructura, servicios auxiliares y transporte que permitan el cumplimiento de esta ley, sus principios y objetivos conforme a la jerarquía de movilidad. Artículo 73. Se creará el Fondo Estatal de Movilidad para realizar acciones y proyectos en materia de movilidad y seguridad vial, infraestructura, servicios auxiliares y transporte encaminados a propiciar la movilidad sostenible en el Estado. La administración y operación del fondo estará a cargo de la Secretaría. Artículo 74. El Fondo Estatal de Movilidad se integrará de los recursos siguientes. Primero, recursos asignados por la Federación, el Estado y los municipios, así como por organismos internacionales. Segundo, bienes muebles e inmuebles que se destinen para su funcionamiento siempre que no sean propios de la Secretaría. Y tercero, de utilidades, intereses, dividendos y rendimientos de sus bienes y derechos. Artículo 75. El fondo operará de conformidad con las reglas de operación para tal efecto emita la Secretaría. Artículo 76. Los municipios podrán implementar mecanismos de financiamiento para la movilidad de acuerdo a su normatividad. Título quinto del Registro Estatal de Movilidad, capítulo único
del registro. Artículo 77. El registro es el acto por el cual se inscribe en la base de datos a cargo de la Secretaría en términos del artículo 29 de la Ley General, en la que se administra, reúne y procesa la información relativa a los registros e inscripciones de licencias de conducir, concesiones, permisos, autorizaciones, empresas de redes de transporte, registro de vehículos de servicio público del Estado y las modificaciones que sufran y los derechos legalmente constituidos sobre las mismas, así como la movilidad motorizada de uso particular. Título sexto de los instrumentos de la movilidad y la seguridad vial, capítulo primero de la infraestructura para la movilidad y seguridad vial. Artículo 78, compete a la Secretaría, a los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones, garantizar, regular, administrar los espacios públicos de diseño universal, priorizando el derecho a la movilidad segura mediante la libre circulación de las personas que transiten por las vías públicas de comunicación local conforme a las disposiciones legales aplicables. Artículo 79. La Secretaría y los municipios en el ámbito de sus competencias fijarán las normas técnicas necesarias para la protección, recuperación y consolidación de los espacios públicos que reúnan un diseño universal con un enfoque de sistema seguro a partir de, primero, seleccionar los espacios, sitios o vialidades a intervenir con base en el número de siniestros de tránsito, atractores y generadores de viaje, personas usuarias de movilidad activa, pasajeras de transporte público y personas usuarias de movilidad motorizada y su convivencia de manera segura y con la información estatal disponible. Segundo, clasificar las vías en relación con su función en la red vial de un centro de población, conurbación o zona metropolitana en congruencia con lo establecido en la Ley General y, en su caso, emitir manuales y normas técnicas a la referencia explícita a instrumentos regulatorios federales. Tercero, implementar la metodología de inventario vial que permita ubicar con precisión los puntos y espacios públicos con mayor número de personas peatonas, de movilidad no motorizada y de movilidad motorizada, así como siniestros de tránsito con la información estatal disponible. Cuarto, fortalecer las intervenciones de diseño universal desde una lógica de legibilidad en cuanto a las reglas de paso y preferencia entre personas usuarias de movilidad, tiempos de espera en correlación con las fases semafóricas, continuidad de superficie que tome en cuenta el tránsito de silla de ruedas, bastones, andaderas, trayectorias directas, visibilidad e iluminación en el espacio de intersección. Quinto, establecer los mecanismos en casos en los que un tramo de vía de jurisdicción federal o estatal se adentre en una zona o corte un asentamiento humano urbano a fin de que adapte su vocación, velocidad y diseño. Sexto, realizar las acciones a fin de que en el diseño de vías urbanas primarias y secundarias se contemple infraestructura exclusiva peatonal y ciclista de calidad, confortable, accesible y segura. Séptimo, considerar las medidas correctivas idóneas para cada espacio público por su escala de servicio, que establezcan las normas oficiales en materia de espacios públicos en los asentamientos humanos. Y octavo, utilizar las auditorías de seguridad vial para determinar las modificaciones y los elementos que en términos de su diseño resulten necesarios para salvaguardar la vida de las personas usuarias de la vía, preferentemente previo a la ejecución del proyecto conceptual. Artículo 80. En el uso de las vías públicas se privilegiará el libre desplazamiento y la protección de las personas usuarias en el orden de responsabilidad y preferencia conforme a la jerarquía de la movilidad, así como del resto de las personas que utilicen las vías públicas a través de, primero, la determinación de los derechos, obligaciones y responsabilidades de las personas peatonas, ciclistas, conductoras, operadoras, concesionarias y autorizadas del servicio público de transporte en sus diferentes modos, así como de las personas conductoras de vehículos motorizados en general. Segundo, el mejoramiento de adecuación de las vías públicas y de la infraestructura para todos los modos de transporte en condiciones de seguridad y accesibilidad y eficacia. Tercero, la protección, aplicación y promoción de vías y rutas para el desarrollo de vehículos no motorizados y de los vehículos destinados a las actividades turísticas, deportivas y de esparcimiento. Y cuarto, de las demás acciones aplicables considerando los criterios y la normatividad ecológica. Artículo 81. Los componentes de la infraestructura urbana, rural y carretera serán los siguientes. Primero, elementos inherentes, banquetas y espacios de circulación peatonal, así como los carriles de circulación vehicular, bahías y estacionamientos. Segundo, elementos incorporados, infraestructura tecnológica, eléctrica, mobiliario, áreas verdes y señalización.
La planeación, diseño e implementación de los planes de la infraestructura deberá priorizar a las poblaciones con mayor grado de vulnerabilidad conforme a la jerarquía de la ley general y de esta ley, así como a las poblaciones con menor desarrollo tecnológico o de escasos recursos, atendiendo al grado de urbanización, siendo A, rurales, B, semirurales, C, urbanas y D, predominantemente urbanas. Artículo 82. Para el adecuado diseño de la red vial urbana y carretera, las autoridades deberán considerar la función de la vía como espacio para la movilidad y como espacio de habitabilidad en términos del artículo 34 de la Ley General y de lo establecido en la presente ley. Artículo 83. La Secretaría y los municipios en el ámbito de sus competencias a fin de garantizar una movilidad segura, eficiente y de calidad atenderán los siguientes criterios en el diseño y operación de la infraestructura vial, urbana y carretera. Primero, diseño universal. La construcción de infraestructura vial deberá considerar espacios de calidad, accesibles, seguros, que permitan la inclusión de todas las personas sin discriminación alguna, con especial énfasis en la jerarquía de movilidad estipulada en esta ley y el uso equitativo de espacio público. En las vías urbanas se considerará el criterio de calle completa y las adicionales medidas que se estimen necesarias. Se procurará evitar la construcción de pasos elevados y subterráneos cuando haya la posibilidad de adecuar el diseño para hacer el cruce peatonal, así como el destinado a movilidad no motorizada y de tracción humana, y las demás necesarias para garantizar una movilidad incluyente. Las condiciones mínimas de infraestructura se ordenan de la siguiente manera. A. Aceras pavimentadas reservadas para el tránsito de personas peatonas. B. Iluminación que permita el tránsito nocturno y seguro de personas peatonas. C. Pasos peatonales que garanticen zonas de intersección seguras entre la circulación rodada y el tránsito peatonal. D. Señales de control de tráfico peatonal motorizado y no motorizado que regule el paso seguro de personas peatonas. Segundo, priorizar a los grupos en situación de vulnerabilidad. El diseño de la red vial debe garantizar que los factores como la velocidad, la circulación cercana a vehículos motorizados y la ausencia de infraestructura de calidad no ponga en riesgo a personas peatonas ni a personas usuarias de la vía pública que empleen vehículos no motorizados y de tracción humana. Tercero, participación social. En el proceso de diseño y evaluación de la infraestructura vial se procurarán esquemas de participación social de las personas usuarias de la vía en los términos de la legislación aplicable en materia. Cuarto, visión integral. Los proyectos de nuevas calles o de rediseños de nuevas existentes en las vialidades urbanas, semiurbanas y rurales deberán considerar el criterio de calle completa, asignando secciones adecuadas a personas peatonas, carriles exclusivos para vehículos no motorizados y carriles exclusivos al transporte público, cuando se trate de un corredor de alta demanda o el contexto así lo amerite. Quinto, intersecciones seguras. Las intersecciones deberán estar diseñadas para garantizar la seguridad de todas las personas usuarias de la vía, especialmente a las y los peatones y personas con movilidad limitada y grupos en situación de vulnerabilidad. Sexto, pacificación del tránsito. Los diseños en infraestructura vial, sentidos y operación vial deberán priorizar la reducción de flujos y velocidades vehiculares para dar lugar al tránsito público y a la movilidad activa y no motorizada de tracción humana a fin de lograr una sana convivencia en las vías. El diseño geométrico de secciones de carriles, pavimentos y señales deberán considerar una velocidad de diseño de 30 kilómetros por hora máxima para las calles secundarias y terciarias, para lo cual se podrán ampliar las banquetas, reducir secciones de carriles, utilizar mobiliario, pavimentos especiales, desviar el eje de trayectoria e instalar dispositivos de reducción de velocidad. Séptimo, velocidades seguras. Las vías deberán contar por diseño con las características, señales y elementos necesarios para que sus velocidades de operación sean compatibles con el diseño y las personas usuarias de la vía que en ella convivan. Octavo, legibilidad y autoexplicabilidad, en la cual de un entorno vial que provocan un comportamiento seguro de las personas usuarias simplemente por su diseño y su facilidad de entendimiento y uso. El diseño y la configuración de una calle o carretera autoexplicable cumple las expectativas de las personas usuarias adecuadamente a las situaciones y genera conductas seguras. Las vías autoexplicables integran sus elementos de manera coherente y entendible como señales, marcas, dispositivos, geometría, superficies, iluminación y gestión de velocidad para evitar siniestros de tránsito y generar accesibilidad para las personas con discapacidad.
Noveno, conectividad. Los espacios públicos deben formar parte de una red que permita a las personas usuarias conectar sus orígenes y destinos entre modos de transporte de manera eficiente y fácil. También deben permitir el desplazamiento libre de personas peatonas, personas usuarias de movilidad activa y no motorizada y otros prioritarios, incluidos vehículos de emergencia. Décimo, permeabilidad. La infraestructura debe contar con un diseño que permita la recolección e infiltración de agua pluvial y su reutilización en la medida que el suelo y el contexto hídrico del territorio lo requiera, y con las autorizaciones ambientales y de descarga de la autoridad competente. Tolerancia. Las vías y sus costados deben prever la posible ocurrencia de errores de las personas usuarias y con su diseño y equipamiento técnico procurarán minimizar las consecuencias de siniestros de tránsito. 12ª, movilidad sostenible, transporte cuyos impactos sociales, ambientales y climáticos permitan asegurar las necesidades de transporte de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad en los recursos para satisfacer las del futuro y mejorar la calidad ambiental. 13º, calidad, las vías deben contar con el diseño adecuado a las necesidades de las personas, materiales de larga duración, diseños universales y acabados, así como mantenimiento adecuado para ser funcional, atractiva estéticamente y permanecer en el tiempo. Y 14º, tratamiento de condiciones climáticas. El proyecto debe incorporar un diseño con enfoque integral que promueva y permita una menor dependencia de los combustibles fósiles, así como hacer frente a la agenda de adaptación y mitigación del cambio climático. Artículo 84. La Secretaría y los municipios en la construcción de infraestructura vial deberán apegarse a los estándares dispuestos en el artículo 37 de la Ley General y de esta ley. Artículo 85. La Secretaría contará con un área técnica de auditorías e inspecciones de la infraestructura y la seguridad vial como parte de los instrumentos preventivos, correctivos y evaluativos que analicen la operación de la infraestructura de movilidad e identifiquen las medidas necesarias que se deben emprender para que se cumplan los principios y criterios establecidos de la Ley General y de la presente ley. Las auditorías e inspecciones de la infraestructura y la seguridad vial se realizarán con estricto apego a los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional. Artículo 86. De manera progresiva, la Secretaría y los municipios establecerán la utilización de dispositivos de control del tránsito y dispositivos de seguridad vial acordes al tipo de vía y a los usos específicos en lugares determinados. Darán especial atención a vialidades en las que existan escuelas, hospitales y centros de abasto. Artículo 87. El reglamento de la presente ley dispondrá los términos y requisitos para la obtención o renovación de las licencias y de los permisos de conducir, debiendo contemplar cuando menos la acreditación por parte de los conductores de un examen teórico o práctico de conocimientos que podrá realizarse a través de medios tecnológicos, simuladores de manejo, cursos y exámenes en línea. Expedir las certificaciones correspondientes a los conductores, así como las sanciones para las personas que sean sorprendidas manejando bajo el influjo del alcohol o cualquier droga, psicotrópico o estupefaciente, atendiendo a las disposiciones contenidas en los artículos 51 y 52 de la Ley General y de esta ley. Artículo 88. El procedimiento para la verificación de la seguridad de los vehículos nuevos y los vehículos en circulación deberá contener de manera enunciativa, más no limitativa, los protocolos y procedimientos para la verificación de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos y estará determinado en el reglamento. Para el caso de vehículos policiales, deberá contar con certificación por parte de Coordinación Estatal de Protección Civil en Tlaxcala y las autoridades competentes. Capítulo segundo de los instrumentos para la movilidad y la seguridad vial. Artículo 89. Las medidas implementadas para la reducción de emisiones y demás externalidades negativas generadas por los transportes serán las consideradas en la Ley de Cambio Climático para el Estado de Tlaxcala. Artículo 90. La Secretaría y los municipios, en el ámbito de sus competencias en los proyectos de creación o mejoramiento de la infraestructura vial, tomarán en consideración las capacidades técnicas y financieras para la generación de espacios públicos conforme a lo previsto en el artículo 39 de la Ley General y de lo establecido al respecto en esta ley. Artículo 91. En los proyectos relativos a vialidades en el espacio urbano, la Secretaría y los municipios, en coordinación con la autoridad encargada de la planificación urbana, fomentarán las ciudades compactas y con usos mixtos del suelo, la proximidad de las personas a sus actividades, servicios, lugares de trabajo y de ocio.
Artículo 92. El reglamento de la presente ley deberá prever, cuando las condiciones en las vialidades lo permitan, el establecimiento de infraestructura y rutas específicas para peatones y bicicletas, como son los andadores y las ciclovías. Capítulo tercero de los instrumentos. Artículo 93. El sistema estatal emitirá un atlas estatal de siniestros de tránsito que será referencia para implementar acciones de mejoramiento de la vía pública y sus entornos a fin de reducir los riesgos de afectación a las personas usuarias de la vía ante un siniestro de tránsito. Artículo 94. La Secretaría emitirá y expedirá reglas y condiciones de calidad de servicio que serán aplicables a la movilidad y seguridad vial en el Estado, mediante las instancias de coordinación que se establezcan. Asimismo, autorizará las normas reglamentarias que serán aplicables a la movilidad y seguridad vial. Artículo 94. Los municipios adecuarán o expedirán sus reglamentos desarrollando y promoviendo un esquema de movilidad metropolitano acorde al sistema de movilidad de conformidad con lo dispuesto en la Ley General, en esta ley y su reglamento. Título séptimo del Observatorio Ciudadano de la Movilidad y la Seguridad. Capítulo único. Disposiciones generales. Artículo 97. El observatorio es un órgano de participación ciudadana para emitir opiniones y propuestas acerca de los proyectos y planes en materia de movilidad y seguridad vial, específicamente en los ámbitos de planeación de proyectos e infraestructura, acciones de gestión de seguridad vial y sobre estudios e investigaciones en la materia. Sus integrantes colaborarán a título honorífico. Artículo 98. La integración del observatorio se hará atendiendo la participación de la sociedad civil, pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas, personas con discapacidad y las organizaciones que les representan, instituciones académicas y de investigación, colegios de profesionistas con incidencia directa en la materia de esta ley, organismos empresariales del sector ligado a la movilidad y la seguridad vial y al transporte de bienes y mercancías, organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos respectivos para el estudio, investigación y propuestas, evaluación de políticas públicas, programas, acciones, capacitación a la comunidad, difusión de información y conocimiento sobre la problemática de movilidad, la seguridad vial, la accesibilidad, la eficiencia, la sostenibilidad, la calidad y la inclusión e igualdad, a sus implicaciones en el territorio del Estado y en general respecto de la aplicación de esta ley. Se deberán considerar en la integración del observatorio, además de aquellos referidos en el párrafo anterior, aquellas instituciones de planeación y participación establecidas en la legislación estatal en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, así como los organismos creados que se consideren necesarios. Artículo 99. Con el objeto de garantizar la participación efectiva de la sociedad, los integrantes del Observatorio Estatal y Municipal podrán solicitar a las autoridades correspondientes la información necesaria para la realización eficaz y propositiva en los procesos de deliberación de conformidad con el artículo 81 de la Ley General. Artículo 100. Serán atribuciones del Observatorio Estatal y los municipios en su respectiva competencia, entre otras, que determine el reglamento las siguientes. Primero, promover la participación ciudadana en materia de movilidad y seguridad vial, atendiendo en lo conducente a la Ley de Consulta Ciudadana para el Estado de Tlaxcala. Segundo, promover la impartición de contenidos en materia de educación y formación sobre movilidad y seguridad vial ante la autoridad educativa del Estado. Tercero, establecer indicadores para la evaluación y seguimiento sobre el impacto de políticas públicas, programas de acciones de movilidad y seguridad vial y presentarlas ante el Sistema Estatal de Movilidad y Seguridad Vial. Y cuarto, llevar a cabo estudios en el área de la movilidad y seguridad vial en colaboración con las academias y profesionales de la materia. Artículo 101. La organización y funcionamiento de los observatorios estará previsto en el reglamento de esta ley y en lo correspondiente de los municipios. Título octavo de la accesibilidad y seguridad, capítulo 1, disposiciones generales, artículo 102. La Secretaría deberá promover el establecimiento de espacios determinados para garantizar el acceso a personas con discapacidad y movilidad limitada, personas de la tercera edad y de mujeres y niñas, fomentando además acciones para eliminar la violencia basada en género, así como el acoso sexual. Artículo 103. Los medios de transporte público reconocidos en la ley de la materia deberán ajustarse a la jerarquía de la movilidad establecida en la Ley General y en la presente ley.
Artículo 104. Los transportes no motorizados de tracción humana que tengan como finalidad transportar mercancías como triciclos o cuadriciclos adaptados deberán en su caso contar con la autorización correspondiente. Artículo 105. La infraestructura y los sistemas de transporte deberán diseñarse de acuerdo a las normas oficiales para tolerar el error humano, reduciendo los factores de riesgo, minimizando posibles daños a las personas usuarias y peatonas. Entre algunas medidas de seguridad deberán incorporar para transportes que rueden sobre carreteras sensores de velocidad máxima a fin de que alteren cuando la circulación alcance una rapidez extrema superior a la permitida. Artículo 106. El diseño de las vialidades y de los transportes debe modificarse y adaptarse a fin de incorporar acciones que garanticen la seguridad integral y la accesibilidad de grupos en situación de vulnerabilidad de acuerdo a las rutas y necesidades de las y los usuarios. Artículo 107. La autoridad competente, de acuerdo a sus atribuciones, deberá aplicar las medidas para controlar y reducir los efectos negativos de la comunidad derivados de las actividades de transporte, en específico la contaminación del aire y la emisión de gases de efecto invernadero. Artículo 108. El sistema de movilidad deberá brindar múltiples opciones de servicios y modos de transporte debidamente integrados a fin de satisfacer las necesidades de desplazamiento con calidad, accesibilidad y disponibilidad. Artículo 109. El espacio público, los sistemas de transporte deben garantizar el respeto por la pluriculturalidad, así como crear mecanismos que garanticen la accesibilidad universal. Artículo 110. Los requisitos para la expedición de licencias de los operadores de transporte público en cualquiera de sus modalidades serán establecidos en la ley de la materia y su reglamento, los cuales deberán tomar en cuenta las disposiciones relativas a dichos temas en la presente ley y sujeta a lo siguiente. Primero, las licencias de particulares no podrán tener una vigencia mayor a 5 años y segundo, las licencias para conducción de vehículos de emergencia y transporte escolar no podrán tener una vigencia mayor de 2 años. Título 9. Convenios de coordinación metropolitanos, capítulo único, disposiciones generales, artículo 111. En el caso de los existentes en el Estado, su planeación y regulación en materia de movilidad y seguridad vial se podrá realizar de manera conjunta y coordinada entre municipios a través de sus instancias de gobernanza establecidas por la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tlaxcala, mediante convenios de coordinación para tal efecto se elaboren con apego a lo dispuesto en esta ley y además disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 112. En el caso de que el Estado sea parte de una zona metropolitana interestatal delimitada formalmente, las autoridades estatales que convendrán entre ellas la distribución de sus atribuciones en la materia. Los convenios que para tal efecto se acuerden deberán guardar congruencia con la ley general, con la presente ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, a fin de generar una adecuada coordinación en la implementación de políticas públicas, acciones e inversiones que propicien el desarrollo y regulación de la movilidad y seguridad vial dentro de su territorio. Artículo 113. Los convenios de coordinación metropolitanos celebrados entre entidades o entre los 3 niveles de gobierno podrán establecer las autoridades que serán las encargadas de la planeación, diseño, ejecución, operación, monitoreo y evaluación de la política de movilidad y seguridad vial a nivel metropolitano prevista en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. Título 10. De la Inspección, Vigilancia, Sanciones y Medios de Defensa, capítulo 1 de la Inspección y Vigilancia. Artículo 114. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, conforme a su respectiva competencia, tendrá a su cargo la inspección y vigilancia en materia de movilidad y seguridad vial a fin de garantizar el cumplimiento de esta ley, su reglamento y demás disposiciones legales aplicables. El procedimiento para la inspección y vigilancia son los determinados en esta ley y su reglamento. En el caso de los municipios, la autoridad responsable será la de tránsito de acuerdo a sus reglamentos. Capítulo 2 de las sanciones. Artículo 115. Se actualiza una infracción cuando una conducta se transgreda alguna disposición establecida en esta ley o en su reglamento y tiene como consecuencia una sanción administrativa. Artículo 116. La Secretaría impondrá las sanciones determinadas en el reglamento de la presente ley, pudiendo consistir en medidas de seguridad de carácter pecuniario a través en favor de la comunidad o de arresto por horas determinadas.
Artículo 117. Los conductores de vehículos, con base a lo establecido en esta ley y otros ordenamientos legales, sean acreedores a una sanción pecuniaria, tendrá un plazo de 15 días naturales contados a partir de la fecha de emisión de la boleta de infracción para realizar el pago con un descuento del 50% del monto de la infracción, conforme a lo dispuesto por el reglamento de esta ley. Una vez vencido el plazo referido, el infractor tendrá un segundo plazo de 30 días naturales para que realice el pago del 100% del monto de la infracción. Si el pago de la multa impuesta no se cubre dentro de los plazos establecidos en la normatividad aplicable, se constituirá como crédito fiscal. Artículo 118. Las sanciones pecuniarias se harán efectivas por la Secretaría de Finanzas. Artículo 119. En caso de arresto, se realizará en las instalaciones dispuestas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y, en su caso, las municipales que prevean en sus respectivos reglamentos la imposición de esta sanción. El lugar deberá tener las condiciones de cuidado, salubridad y seguridad necesarias, respetando en todo momento los derechos humanos del infractor sancionado. Capítulo tercero de los medios de defensa. Artículo 120. Procede el recurso de revisión en contra de los actos o resoluciones de las autoridades competentes en aplicación de esta ley y su reglamento, atendiendo lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus municipios. Artículo 121. En el caso de las sanciones pecuniarias, procede el recurso de inconformidad atendiendo lo conducente establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus municipios. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. El reglamento de la presente ley deberá expedirse dentro de los 90 días hábiles a partir de su entrada en vigor. Artículo tercero. Los municipios contarán con hasta 180 días para armonizar su normatividad a la presente ley. Artículo cuarto. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala deberá armonizar la legislación en materia de comunicaciones y transportes en un término de 6 meses, contados a partir del día siguiente a la entrada en vigor de esta ley. Artículo quinto. La Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Tlaxcala contará hasta con 90 días hábiles para actualizar su reglamento interior. Artículo sexto. Se derogan las disposiciones que se opongan al contenido de la presente ley al Ejecutivo para que lo sancione y mande a publicar, dado en la sala de comisiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, en la ciudad de Tlaxcala y Xicoténcatl, a los 28 días del mes de febrero del 2024. Por la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transporte, diputado Jorge Caballero Román, presidente; diputado Fabricio Mena Rodríguez, vocal; diputado Lenín Calva Pérez, vocal; diputada Fátima Guadalupe Pérez Vargas, vocal. Por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, diputada Reina Flor Báez Lozano, presidenta; diputado Eberda Alejandro Campech Avelar, vocal; diputado Jorge Caballero Román, vocal; diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, vocal; diputada Maribel León Cruz, vocal; diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, vocal; diputada Mónica Sánchez Angulo, vocal; diputado José Gilberto Temolsi Martínez, vocal; diputado Lenín Calva Pérez, vocal; diputado Juan Manuel Cambrón Soria, vocal; diputado Vicente Morales Pérez, vocal; diputada Diana Torrejón Rodríguez, vocal; diputado Rubén Terán Águila, vocal. Es cuanto, presidente.